El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Saludos, país, voz para el cambio. Una semana sumamente interesante y caldeada. El debate político, la crisis, los obispos, la rendición de cuentas del presidente, que al final de cuentas no rindió ninguna cuenta. Pero bueno, ese es el país. Una carta pastoral dura, durísima, que recoge la cruda realidad con la que vivimos en el país, sobre todo esa realidad de los pobres en los campos, en los barrios, y que el presidente reaccionó de una manera airada ante la Asamblea Nacional, disgustado con esa actitud de los obispos, con la actitud del empresariado, que le está requiriendo otro comportamiento en el manejo de las cosas públicas, en la administración del erario, en las políticas que se implementan. Tan airado estaba que dijo: no importan las circunstancias, es para adelante que vamos. Parecería que estamos de nuevo ante el carro sin freno de Jacobo Magluta. Pero acto seguido la iglesia le respondió en la homilía en la catedral y le dijo: este país, el pueblo, no resuelve con cifras. Y no resuelve con cifras porque aquí manejan la cifra a su antojo. El país requiere otra cosa. El país requiere políticas que favorezcan a las grandes mayorías. Y a veces uno dice: pero ¿y será que este presidente quiere que lo echen del palacio? ¿Será que la circunstancia, la movilización de Egipto, de Libia, de los árabes, tendrá que producirse por aquí? Porque la verdad es que este pueblo está cansado. Cansado de él y de los otros. Pero bien, son las cosas que vivimos en la semana y que parece que tenemos que lidiar con ellas en el transcurso del año. Vamos en el día de hoy a conversar con un invitado, don Carlos Pimentel, y vamos a conversar del tema insular, del tema Haití, del tema la frontera, el tema de la seguridad nacional. Nosotros no podemos vivir de espalda a lo que pasa en Haití. Son nuestros vecinos más cercanos, compartimos una frontera inexistente y a veces nos enredamos tanto en los problemas y en la cotidianidad nuestra que nos olvidamos de esos vecinos. Una realidad que está ahí, que nos toca, que nos llega muy de cerca y que todo cuanto pasa allí nos impacta. Así es que, Juan Francisco, saludos. Te suelto a ti, para nuestros amigos televidentes, al invitado Carlos Rodríguez. Carlos Pimentel, perdón. Debe considerarme más porque una persona de la categoría de don Carlos, un académico, un sociólogo con una base cultural tan amplia, ciertamente necesitamos una batería más fuerte. Nos gustaría, don Carlos, usted que se le conoce también como un analista y un estudioso del problema haitiano. Recientemente hay un profesor haitiano que ha emitido unas declaraciones en donde dice algo muy fuerte con relación a la República Dominicana, en el sentido de que nos dice el profesor Paul Joseph que no se desesperen los dominicanos porque la unificación de la isla como quiera va.
¿Cómo usted analiza una declaración, si se puede decir, tan populista, porque es como para favorecer a los haitianos para que voten por el artista que también es candidato allá a la presidencia de Haití? Nos gustaría que usted nos desarrolle su opinión acerca de eso tan grave para la República Dominicana. A mí me parece que es una declaración que, si bien se toma como algo nuevo que produce un escándalo, es una declaratoria de hace años. Todo lo Sí, que... pero que dice que ya es inminente, que ya eso viene, que no Bueno, se desesperen. ahí voy. Esa es una declaración de la indivisibilidad más que la fusión. Es un elemento que está en lo que han sido los intereses, los deseos, lo que se consumó con la ocupación de los 22 años. Luego, Haití, en todo lo que ha sido su desestructuración como sociedad, como Estado. Una población que ha tenido que ser enviada al exterior masivamente, que no tiene ninguna sustentación. Es lógico que se retome esa consigna, que si bien no tiene un componente electoral para lograr niveles de nacionalismo y de buscar en la población una salida, crea una ventaja comparativa, porque es la expresión de no de este señor. Siempre se ha estado hablando y nunca se creía, ya es un hecho notorio, hay evidencia de este tipo de conspiración que está en torno a la República Dominicana, tanto de parte de lo que se han llamado las grandes potencias, Estados Unidos, Canadá, Francia. Es evidente en el caso de la participación de los norteamericanos, no solamente por la ocupación, sino el papel que vienen jugando ahí la familia Kennedy, los Clinton, los emisarios, la representación diplomática, porque los norteamericanos tratan de evitar que los haitianos crucen hacia Estados Unidos, tratando de transferirlo aquí. Me parece que es una declaratoria más. Eso no tiene para mí ningún fundamento, ninguna posibilidad, porque si en el 1844 se produjo esa confrontación en una relación desigual con un ejército de 30.000 hombres, que había sido un ejército combativo contra Napoleón, hoy la República Dominicana está en mejores condiciones, en mayores capacidades, y además esas son cuestiones que ayudan a que mucha gente quede clara de que la situación de Dominicana está siempre amenazada por la presencia de los ciudadanos haitianos, que no por la cuestión del terremoto. Nosotros ya tenemos más de 1,5 millones de haitianos viviendo en el territorio, no por una cuestión de carácter coyuntural, sino que ahora se conjugan todas estas fuerzas internacionales, organismos internacionales, países, potencias, que no tienen la posibilidad de buscar una salida ante esa crisis. Cuando hablan de una cooperación de 1.500 millones, los haitianos dicen que ha llegado ahí 500 millones que se ha distribuido entre determinados sectores de poder. Yo estimo que 10.000 millones no hacen nada, porque eso es un barril sin fondo. Pienso que una declaratoria más se inscribe en una cuestión de nacionalismo, y pienso que, como tú me decías, ese candidato, que su especialidad es bajarse los pantalones, en este caso están bajando ya lo que es un discurso de agresión y de situar lo que ha sido una aspiración en el presente de grandes contingentes y sobre todo la clase política haitiana. Don Carlos, pero esa declaración conectada con afirmaciones que también hiciera Silfrido Párez Pérez, en el sentido de que cuando compareció al Grupo Corripio, afirmó que ya en la República Dominicana hay más de 1 millón de haitianos que de manera pacífica están en la República Dominicana, y ese anuncio de esta persona, que no es un tonto, es un académico, yo pienso que esas dos informaciones mueven a preocupación. Yo colocaría, tú dices que es un académico, no es un tonto, creo que más que un tonto, porque este señor acaba de decir también, es bueno que tú lo conectes, que va a someter a la justicia a la Junta de Vecinos que se pronunciaron para que los haitianos que viven ahí en la zona de Santiago salieran del lugar. Él no tiene que someter a la justicia a grupos que están reivindicando lo que justamente la instancia que él representa, que es migración, no está cumpliendo su papel. Lo del millón, eso es una declaración ya
que supere el millón. Yo creo que le está minimizando porque se tiene estimado que después del terremoto más de 600.000 haitianos han entrado. ¿Cuál ha sido el papel de migración? ¿Cuál ha sido el Don papel Carlos, de pero ese frente? entonces lo que él está diciendo se está cumpliendo, en el sentido de que cada día tenemos más haitianos en la República Sí, Dominicana. pero yo lo que me estoy refiriendo es que es un dato cuantitativo que nosotros, desde el punto de vista demográfico, lo tenemos hace años. Sí. La población lo contacta en los diferentes barrios. En estos días hablaba un militar sobre la frontera. Y como bien decía Alfonso, es una frontera de un imaginario real. Esa frontera no existe. Ellos plantean que la frontera no tiene que verse en términos de la separación territorial, sino que todo esto forma parte. Lo que yo me refiero es que como un funcionario de la categoría de él, que conoce los planes porque él trabajó en lo que fue el plan de la Fuerza Armada, de control, de lo que puede hacer una poblada, de lo que significa esa emigración que llega con las complicidades de militares, esté tratando de someter a ciudadanos dominicanos, cuando lo que se está planteando es un tipo de justicia que él no está dando, no está cumpliendo, donde está en juego la soberanía nacional. Entonces, ¿usted cree que las actuaciones de los ciudadanos de Santiago no merecen ninguna reprimenda? No, es que nosotros estamos en un estado que no es llamado un estado fallido, sino aquí no hay una representación en términos de legitimidad y legalidad. Estos grupos que representan el Estado hoy por hoy han perdido todos los niveles de reconocimiento y de legitimidad. En tal sentido, esas políticas que emanan del aparato estatal van siempre corriendo contraria a lo que es la nacionalidad, la soberanía y los procesos civilizatorios que están dados en términos de la Eso ciudadanía. quiere decir, don Carlos, que desde el gobierno no se está haciendo nada o muy poco para detener esa avalancha que cada vez es mayor de haitianos en la República Dominicana. La lógica sería esa. Estamos hablando de promover. Tú tienes embajadores, funcionarios, intelectuales y sobre todo una camada de funcionarios que están chantajeados por los organismos internacionales y por las grandes potencias. ¿Acaso tú no ves cuando en los medios dicen hoy que van a retirarle visa a muchos funcionarios? El hecho mismo de condicionar préstamos, de facilitar financiamiento a áreas muy puntuales en la frontera, tanto de la Unión Europea como de la Agencia para el Desarrollo Internacional. Entonces nosotros estamos frente a un grupo que además de no defender la soberanía, no están en capacidad por las complicidades y la aceptación del chantaje y sobre todo por las complicidades que tienen en términos de lo que es el narcotráfico, lavado de activos, todo ese tránsito de contrabando que se da en la frontera y por el otro lado la corrupción. Cuando se habla de retirar visas vinculadas a corrupción y narcotráfico, es refiriéndose a funcionarios y al estamento militar. Carlos, estamos entonces ante un cuadro muy grave, porque en Haití hay un Estado inexistente. No hay justicia, por aquello es un puente de todo, de droga, de tráfico de armas, de tráfico de niños, de niñas, y entonces no hay autoridad de aquel lado, y de este lado no hay la voluntad política para enfrentar el cuadro que nos viene desde Haití. Están los ciudadanos que entran en una situación de desesperación, lo que hemos visto en Santiago de los Caballeros, y lo que podrá verse en unos días también en Higüey, o en Barahona, o en Samaná, o en San José de las Matas, porque la presencia de ilegales de haitianos está en todo el territorio nacional, y la actitud de los ciudadanos nuestros empieza ya a sentirse. ¿Qué va a pasar? Hay un desafío. ¿Qué vislumbra Carlos Pimentel? Porque hay unas elecciones pautadas en una segunda vuelta en Haití con un artista que en escenario se baja los pantalones, dice Carlos, y una señora, Mirlande Manigá, una ex primera dama de Haití, una mujer muy conservadora, por una sociedad como la haitiana, donde no hay instituciones, no hay producción de riqueza, una deforestación que es un desastre, con alrededor del 98.7% de la cobertura vegetal que ha desaparecido en Haití. ¿Qué le espera a la República Dominicana con ese cuadro? Lo primero es que en el plano de lo que es la presión internacional, ustedes recuerdan bien
que en días pasados la República Dominicana fue sometida a la Corte Interamericana